Las prioridades de Jesús. ¿Dónde encuentra paz tu alma? ¿Dónde encuentra paz tu alma? Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. La pregunta es si adoras o no adoras. La pregunta es ¿a qué adoras? Porque todos adoramos a algo o a alguien. ¿Quién o qué tiene el número uno en tu vida? ¿A quién le rindes tu adoración? Y ahora que empezamos el 2023, siempre nos hacemos esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es mi prioridad en este 2023? Y yo quiero que respondamos esta pregunta con la palabra, y no solo para este 2023, sino para nuestra vida. Esta semana le estaba compartiendo a los niños, se celebra la llegada de los Reyes Magos, estos sabios de Oriente. Ellos venían a adorar al nuevo rey porque habían visto que se había levantado su estrella. Y si hay alguien digno de alabanza, digno de adoración, que es hermoso en majestad, en reino y en poder, con nombres como maravilloso, consejero, Padre eterno y príncipe de paz, ese es Jesús. Y lo estamos conociendo cada vez más en este estudio, en esta serie de sermones que estamos aprendiendo en el Evangelio de Marcos. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Estamos conociendo a Dios. ¿Y cómo vive Jesús? Jesús llama a sus discípulos a seguirlos, a ser transformados para ser pescadores de hombres. Y entonces el Maestro, que es Jesús, es el que pone el ejemplo. De Él debemos de aprender en cuanto a las prioridades en nuestra vida. ¿Cuáles eran las prioridades para Jesús? Y una de las cosas que Él hacía, que notamos, es que Él iba a orar, Él iba a estar con el Padre. Jesús se había ido a un lugar solitario, muy temprano, a estar a solas con el Padre Celestial. Y mire qué fue lo que pasó mientras Él estaba haciendo eso. Dice, Simón y sus compañeros salieron a buscarlo y por fin lo encontraron y dijeron, todo el mundo te busca. Fíjese, si vamos a hacer una comparación, si Jesús necesita pasar tiempo con el Padre, ¿será que nosotros también lo necesitamos? Claro que sí, necesitamos que estar con Dios, y esa es una disciplina espiritual clásica, la del retiro, la de estar a solas con Dios, de pasar nuestro tiempo de devoción a Dios, de escucharlo, de hablar con Él, de pasar tiempo con Dios. Y Jesús nos pone el ejemplo poniendo primero a Dios, la relación con Él antes que el mundo. Todo el mundo te busca, sí, todo el mundo me busca, todo el mundo pone presión, pero yo estoy donde debo de estar primero. Mi prioridad es Dios, dice Jesús. Por eso, la prioridad número uno en nuestra vida debe ser pasar tiempo con Dios. Y voy a dar una serie de razones por las que debemos de poner en primer lugar el pasar tiempo con Dios, como Jesús lo hacía. ¿Por qué? Uno, porque los otros dioses a los que tú le rindas adoración no te van a satisfacer, y porque tu relación con Dios es lo más importante para que todo lo demás te vaya bien. Porque sin ese tiempo con Dios, sin esa relación con Dios, tu vida va a tener las prioridades equivocadas. Tu adoración va a ser para un Dios con D minúscula, que no te va a dar lo que Dios te puede dar. Por ejemplo, el dinero. Muchos adoran al dinero. El dinero es la principal preocupación, donde pone todo su esfuerzo en las cosas materiales, pero esas cosas materiales no le van a dar la satisfacción que Dios le puede dar a su alma. O otros buscan el poder, la fama, la popularidad. Eso no sustituye
la compañía tierna y revigorante de Dios. Otros buscan el placer, otros buscan la venganza y tienen este rencor. Tampoco eso te va a dar la paz que solo Dios puede dar. Nuestra alma tiene un anhelo que solo se llena con eternidad. Hay un hueco en la forma de Dios donde solo Dios puede dar eso que estás realmente buscando, esa paz y ese amor verdadero. ¿Por qué? O muchos dicen, no, su adoración es la salud, yo me voy a cuidar y nunca me va a pasar nada, por eso me voy a cuidar y no voy a comer esto o lo otro. Está bien, pero que no se convierta en tu Dios, porque puede fallar, la salud puede fallar, o la familia. Yo dedico todo esto a mi familia, pero la familia también puede fallar. Las relaciones fallan, pero el que no falla es Dios. Dios nunca va a fallar. Cuando las demás cosas fallen, Dios nunca va a fallar. Por eso, la prioridad número uno debe ser pasar tiempo con Dios, estar con Dios, tener esa relación con Dios. Él es el que tiene que tener el número uno en nuestra vida. A Él hay que darle nuestra adoración, poner nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestras habilidades. Y Él nos va a dar verdadera vida. Es una paradoja lo que dijo Jesús, ¿verdad? El que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la va a encontrar. No se entiende eso hasta que uno lo pone en práctica. Por eso tenemos que poner como número uno en nuestra vida a Dios. Aprender de Dios, seguir a Cristo. Y otra cosa que solo Jesús puede hacer es salvarnos del pecado. Nadie más nos va a sacar del pecado y nos va a librar de la muerte y del temor a la muerte. Nadie puede contra el pecado. Si no, pues no necesitaríamos a Jesús. Pero es el plan de Dios salvarnos del pecado. Solo Dios es capaz de transformar nuestros corazones, de sanar nuestros corazones y de darles el rumbo correcto. Por eso tenemos a Cristo, a Él hay que seguirlo, a Él hay que ponerlo como prioridad número uno. Si tú quieres enderezar tu vida, sea en la etapa en la que estés como hijo, estés como padre, estés como abuelo, estés como trabajador, como estudiante, en cualquier etapa en la que estés en la vida, el único que te va a enderezar es Dios. Los otros dioses no te van a dar lo que realmente estás buscando. Y al contrario, los otros dioses te van a llevar a un lugar donde no quieres estar. Porque la paga del pecado es muerte. En cambio, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando uno se arrepiente y pone como prioridad, como número uno a Dios, como número uno seguir a Cristo, sus valores, sus enseñanzas, su ejemplo, cuando uno lo adora con todo el corazón, entonces se endereza el camino. Bueno, ya vimos que los otros dioses no te van a dar eso, los dioses con D minúscula, pero también, aparte de poner a Cristo como número uno, de adorarlo solo a Él, no solo es por esas razones, sino que también es un mandamiento. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento según Jesús? ¿Cuál será? ¿Amar a quién? Amar a Él. Amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Cuando hacemos eso, se alinea nuestra vida en el camino correcto, ¿verdad? Jesús es la piedra angular. La piedra angular se usaba en las construcciones antiguas, era una piedra pues más cuadradita, más todo, que era la que dictaba cómo se iba a ir la pared de este lado, cómo se iba, entonces se alineaban las cosas. Entonces cuando nosotros nos alineamos con Dios, todo lo demás se empieza a alinear, ¿verdad? Él es el número uno, a Él es al que hay que amar con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Para Jesús era importante pasar tiempo en oración. Era importante para Él, aunque todo el mundo ponía presión sobre Jesús. Yo me imagino a la gente agolpada, o sea, no creas que nada más 2 o 3 familias, ¿no? O sea, todo un pueblo a la puerta. ¿Y dónde está Jesús?
se fue a un lugar a solas a estar con Dios. Amén. No dejemos que las presiones del mundo nos quiten lo que es realmente importante, porque de Jesús es de donde emana la vida. Separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que estar conectados como ramas al tronco, porque si no, nos vamos a secar. Por eso debemos de tener como número uno en nuestra vida, en este 2023, retomar eso, ¿verdad? No descuidar eso por las presiones del mundo, porque aparte de que los otros dioses no nos van a, las presiones del mundo, el dinero, no nos va a dar la satisfacción que Dios nos da, el poder que Dios nos da, la vida que Dios nos da, aparte de que es un mandamiento de Dios, ama a tu Dios con todo tu corazón, primeramente, también es ahí donde Dios nos transforma. La oración es la venida que Dios usa para transformarnos. Ese tiempo con Dios es donde Dios transforma nuestra mente, nos da nuevas ideas, nuevas maneras de pensar, y también transforma nuestro corazón, pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y eso es básico para que funcionemos bien en las demás esferas de la vida, para que funcionemos bien como hijos, como padres, como hermanos, como ser siervos de Dios. Pero no podemos hacer, no es lo mismo que ser. Tenemos que ser, y el que nos va a transformar es ese tiempo que pasamos con Dios. Nadie puede brincarse eso, nadie puede ser, no, es que yo ya conozco a Dios, ya no necesito pasar tiempo con Él. Por favor, uno tiene que pasar siempre tiempo con Dios. Esa transformación se da cuando estamos dispuestos a hacer cambios en nuestra vida. Necesitamos pasar tiempo con Dios para que eso pase. Él es el que aclara nuestra mente, Él es el que aclara nuestro camino. Ahora, ese tiempo de transformación, lo bonito que va a hacer es que va a empezar a transformar las demás esferas de nuestra vida también. Por ejemplo, en la esfera familiar, en la casa, ¿cómo es la vida de una familia sin Cristo? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que dirige? ¿Cuáles son los objetivos y valores de una familia sin Cristo y de una familia con Cristo? ¿Cómo es la relación entre esposos que tienen a Cristo? ¿Cómo es la relación entre padres e hijos que tienen a Cristo contra los que no tienen a Cristo? Con Cristo, las relaciones familiares deben de estar marcadas por el amor, por la aceptación, por el perdón, por poder crecer juntos. No tiene que haber humillación, ni abuso, ni indiferencia. Sin Dios y con Dios las cosas son muy distintas, pero todo empieza desde que uno pasa tiempo con Dios para que Dios nos transforme, porque si no tenemos esa guía de Cristo, no vamos a poder tener ningún cambio positivo. Cuando no adoramos a Jesús como lo que es el Hijo de Dios, el Rey de tu vida, el Emmanuel, el Salvador, cuando lo ves como a un rey usurpador, a un extraño, y lo quieres eliminar de tu vida como quiso hacerlo Herodes, pues tu vida va a estar incompleta. Los valores, en vez de construir, van a destruir, no solo a ti, sino a los demás. Porque créame lo que nosotros por sí mismos no somos buenos reyes. La buena noticia es que hay un rey que es digno de ser rey, y ese es Jesucristo, no nosotros mismos. Cuando Él empieza a ser el rey de nuestra vida, es que empieza a cambiar para bien. ¿Por qué? Porque el pecado nos ciega, el pecado nos domina, el dolor nos domina, el egoísmo nos esclaviza, el poder nos corrompe. Por eso no son buenas noticias que nosotros seamos el rey de nuestra vida. Son mejores noticias cuando Cristo es el rey de nuestra vida, porque Él entiende y Él sabe cómo debemos de vivir. Sabe que el amor es básico y mucho más poderoso, por ejemplo, que el rencor, que la indiferencia, y cómo el perdón y la reconciliación pueden cambiar las cosas, sobre todo en nuestro propio corazón. Y todo viene cuando
ponemos como prioridad número uno a Dios, estar con Dios, invertir en la relación con Dios, pasar tiempo en oración. Y hemos estudiado 20 maneras de orar, 20 maneras de lo que podemos orar, no solo orar y pedir, sino hay la oración de, por ejemplo, de examinar nuestro corazón. Pedirle a Dios que lo examine. Podemos pedirle a Dios que nos ayude a entender algo que no entendemos. Podemos pedirle a Dios o le podemos decir a Dios, yo me quiero comprometer a esto. Y tenemos muchas maneras de orar que hemos aprendido, que podemos practicar para estar en comunión con Dios. Dejamos que Dios también cambie nuestro carácter, nuestras motivaciones, que nos limpie de toda maldad. Eso es lo que pasa solo cuando pasamos tiempo en oración con Dios. Cuando estamos con Dios es cuando eso empieza a cambiar, cambia nuestro carácter. Si tú eres muy, muy explosivo, el Señor te da paz. O que eres muy retraído, el Señor te dice, sal. Nos desafía, nos saca de nuestra zona de confort y nos hace más como Cristo y nos cambia la perspectiva del mundo, nos da una misión clara, una manera de vivir correcta, y no solo en la esfera familiar, sino también en la iglesia, en la familia de Dios y en el mundo, cómo nos comportamos en el mundo, cómo se vive nuestra fe fuera de la iglesia, fuera de la familia, y cómo en la iglesia también, cómo trabajamos en conjunto, cómo nos ayudamos, cómo cooperamos y no competimos. Así es como debemos de hacerlo, pero todo viene cuando ponemos como prioridad a Cristo. Cuando ponemos prioridad a Cristo, se clarifican las cosas, se clarifica cuál es mi lugar en mi iglesia, cuáles son mis dones espirituales, cuál es mi propósito. Podemos discernir juntos la voluntad de Dios en la iglesia y podemos dejar de las presiones del mundo y concentrarnos en Dios. Es interesante que lo que le responde Jesús a los discípulos. Después de estar en oración, los discípulos lo encuentran y le dicen, oye, todo el mundo te busca. ¿Y cómo responde Jesús? En el versículo 38 del capítulo 1 dice, Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar, porque para esto he venido. Y así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. El pasar tiempo con Dios aclara nuestro propósito en la vida. Amén. Jesús sabía exactamente lo que tenía que hacer. Jesús tiene clara la misión encomendada del Padre, porque ha pasado tiempo con Él. No hay duda en su caminar, en las decisiones que toma Jesús. Y es que Dios nos saca de esa zona de confort hacia afuera de nuestro propio egoísmo y nos invita a la misión hermosa de reconciliación. Y eso es predicar el reino de Dios con palabras y también con hechos, ser pescadores de hombres, comprometerse con la causa de Cristo. Y a mí me llama la atención que no era su principal prioridad de Jesús hacer milagros. No era lo que él quería. De hecho, hasta le decía a la gente, no digas nada, porque no es lo que él quería mostrar. Los milagros de Jesús apuntan a su autoridad, al poder de Dios, pero no su predicación. Su predicación es la que realmente cambia las cosas, el aprender sobre el reino de Dios, sobre cómo son las verdaderas cosas, cómo es el pecado. Que el pecado no debe ser el rey, no debe de dominar, sino Cristo en la vida de las personas, para que puedan vivir los valores del reino de Dios, para que puedan recibir el poder y la guía del Espíritu Santo, el aliento de vida, el nacer de nuevo, el tener una vida espiritual. Eso era lo que quería compartir Jesús. Porque la autoridad, aún los milagros, aún cuando hizo muchos milagros, la gente no le importaba.
¿Cuántas veces no alimentó a la gente y decía, bueno, ustedes me siguen nada más porque les duele la panza? No es el milagro lo que era más importante para Jesús, sino que aprendieran sobre el reino de Dios, cómo es la realidad de las cosas, qué es nacer espiritualmente. Jesús no estaba enfocado en demostrar su autoridad sobre la naturaleza, la enfermedad, el enemigo. Eso solo validaba quién es, pero su predicación sobre el reino, eso es lo que es diferente. Porque él predicaba la justicia, la libertad, la redención, el amor verdadero, la restauración, la santidad. Eso era lo importante para Jesús, el reino de Dios y su justicia. Entonces, que este año 2023 podamos adorar a Dios, pasar tiempo con Dios y no adorar otra cosa, ni siquiera a nosotros mismos, porque los otros dioses no nos van a satisfacer como Dios. Que podamos cumplir el gran mandamiento, el mandamiento más grande de adorar a Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, para bien de nosotros y de todas las esferas de nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad. Que podamos siempre poner a Dios como número uno y que podamos ser cada vez más forjados a su imagen, parecidos a Cristo en su carácter, en su paciencia, en su humildad, en su fidelidad, en su amor, en su alegría y en su benignidad. Que esas sean nuestras prioridades en este 2023 y el resto de nuestra vida. Que busquemos primero la voluntad de Dios y obedezcamos sus mandamientos, apoyando la causa de Cristo, que es paz, que es amor, que es reconciliación, y eso es lo que Dios nos quiere dar. Amén. Amén. Quiero compartirles este canto viejito pero bonito. Ay, no lo tengo. No, sí lo tengo. Aquí está. A ver si ustedes lo han escuchado antes. Es del Himnario Bautista, el 409. Oh, qué amigo nos es Cristo. Pues sufrió el castigo.